La razón para escribir este libro fue analizar o pensar lo que significa el que durante más de 100.000 años de existencia de nuestra especie, del Homo sapiens sapiens, el, vivimos, o nuestros antepasados vivieron en pequeños grupos humanos, eh, muy pequeños en número, con una tecnología extremadamente simple, xenófobos, cerrados sobre sí mismos, con muy pocas posibilidades de intercambio o de contacto pacífico de unos grupos con otros, el, no absolutamente ninguna, pero sí muy pocas posibilidades de contacto pacífico de unos grupos con otros, hace quizás alrededor de 10.000 años, coinciden la mayoría de los expertos, el, algo cambió y nuestra especie comienza a desarrollar lo que va a ser el camino hacia la civilización. Lo que cambió fue nuestra comprensión de las relaciones morales, lo que cambió fue nuestra comprensión de lo que es la individualidad y ese es quizás el momento clave de la evolución del ser humano. La envidia, bueno, la envidia es un conjunto, digamos, un sentimiento, sí, indudablemente un sentimiento, pero también puede ser calificado como un atavismo instintivo, y es la clave de la cohesión de la existencia de esos grupos humanos pequeños, originarios, que podemos llamar grupos tribales en algún sentido, en uno de los muchos sentidos que se puede usar la palabra tribu o tribal, y que evolucionan hace, de nuevo, alrededor de 10.000 años hacia lo que es la civilización. La envidia es la clave fundamental de la cohesión de esos pequeños grupos tribales. Uno de los que mejor lo ha investigado y lo ha demostrado es el sociólogo alemán Helmut Schreck, y en su libro La envidia, una teoría de la sociedad, o La envidia de la sociedad, en la siguiente edición. Y la clave de todo esto, en la etnografía, no podría ser el ser humano lo que es o lo que somos sin el sentimiento de envidia, pero al mismo tiempo no puede evolucionar desde esos pequeños grupos primitivos hacia la sociedad a gran escala sin alguna serie de mecanismos que permitan el control de la envidia, la emergencia evolutiva de esos mecanismos fue lo que inició el cambio del que hablábamos antes hace alrededor de 10.000 años. Lo que yo hago en el libro es simplemente correlacionar ese trabajo de Helmut Schreck con las investigaciones acerca de la evolución de la moral del Premio Nobel de Economía Friedrich Hayek, en el cual establece que la diferencia, el cambio evolutivo clave que permitió la evolución de la sociedad a gran escala, de la civilización y de todo lo que ha permitido llegar finalmente a nuestro actual grado de desarrollo, es, y sobre todo, lo que ha permitido que puedan subsistir sobre la Tierra miles de millones de seres humanos en condiciones no cada vez peores, sino todo lo contrario, cada vez mejores comparativamente a lo largo de toda la historia de la civilización, pues es el control de la envidia, esto de Shrek. Pero ¿qué es lo que nos dice Hayek? Hayek nos dice que es ese cambio en la moral que permite la coexistencia de el ser humano a gran escala en una sociedad civilizada mediante la emergencia de una moral que no es la moral primitiva basada en el igualitarismo envidioso, sino una moral que eh, per, permite los intercambios pacíficos y la coexistencia pacífica de diferentes grupos tribales o de grupos originarios dentro de una sociedad a gran escala. Bien, yo lo que pongo es que Hayek suele hablar mucho de los sentimientos primitivos o el altruismo y de solidaridad, y casi nunca habla de la envidia, y Shrek explica muy bien por qué, porque la envidia es un sentimiento tan vergonzoso que, digámoslo, de nuestro propio sentido, de nuestro propio criterio de análisis, y sobre todo pretendemos ocultarlo. Ahora, ¿qué pasa con esto? Ya Hayek decía que el socialismo es un atavismo, pero es un atavismo envidioso. Y si es un atavismo envidioso, es un intento de regresar no solamente a la sociedad primitiva en el sentido de que decía Hayek, sino a su fundamento moral básico, que es ese igualitarismo envidioso. ¿Qué es lo que ocurre en esencia? En el hombre primitivo que ya existe en una sociedad a cierta escala, lo que
le permite justificar o racionalizar su sentimiento de envidia sin admitirlo como tal, es la creencia en la hechicería. Es la creencia de que existe algún mágico mecanismo misterioso por el cual los que logran algo más, los que son más, los que saben más, los que obtienen una diferencia, los que se destacan en un sentido, hechiceramente, mágicamente algo le han robado a los demás. Bien, en el mundo racionalista moderno, el mundo racionalista actual, esa creencia se considera absurda. Sin embargo, un conjunto de teorías abstrusas del conocimiento social o del funcionamiento de la sociedad vienen a sustituir esa idea de la hechicería, esa idea incluso de pre-religiosa, ese conjunto de justificaciones ideológicas son el socialismo en nuestra sociedad actual, el socialismo en sentido amplio, en cualquiera de sus vertientes. Todas sus vertientes lo que tienen en común es la paz. Si el avance de la civilización lo que requiere es el control el manejo de la envidia para no regresar al mundo primitivo, xenófobo y atrasado, el socialismo lo que pretende es plantearnos la justificación moral de la envidia por encima de la moral que nos lleva a la civilización y permite su funcionamiento como el ideal de futuro. Es decir, lo que nos plantea es nuestro pasado más primitivo y más brutal como un supuesto futuro glorioso. Y en ese sentido es tan mucho más profundamente inviable que en el que siempre lo hemos planteado desde el punto de vista. El salvaje. Bueno, el salvaje es ese hombre primitivo que está dentro de nosotros, que es nuestro origen atávico, originario, el que vivía en esos pequeños grupos en los cuales no existía la noción clara de individualidad, puesto que esos grupos originarios envidiosos, se distinguían por la comunidad de fines. Lo que permite la evolución de la sociedad a gran escala, lo que permite la evolución de la civilización, es el desarrollo de una moral en la cual, de un nuevo código moral que coexiste con el anterior, en la cual cada quien puede buscar sus propios fines y no es necesario tener una comunidad de fines. Esa es la clave fundamental de la civilización, como nos dice Hayek, pero también como nos demuestra Schweck, el fundamento de esto es la posibilidad nueva que surgió en algún momento por selección adaptativa en nuestra evolución social de permitir que por un lado coexistan los grupos más pequeños, originarios, dentro de una sociedad mucho más grande en las cuales no tengan una tendencia violenta y xenófoba constante, sino que puedan coexistir pacíficamente. Todos formamos al mismo tiempo parte de grupos más pequeños en los cuales digamos tenemos una tendencia natural al igualitarismo más absoluto. La familia es un perfecto ejemplo de ello. Y por el otro lado formamos parte de una sociedad de gran escala en donde nos manejamos con una moral impersonal que nos permite avanzar en la civilización. La delicada coexistencia de esas dos cosas depende de mantener controlado y en su lugar a ese salvaje interior que todos llevamos por dentro. Y un poco es de eso de lo que trata el libro. De lo que trata el libro es de cómo la envidia es el sentimiento básico y fundamental que permitió la creación del hombre como ser social, pero que su control, la restricción fundamental de la envidia, fue lo que permitió a ese hombre grupal, social, convertirse en un ser civilizado y crear sociedades a gran escala, de gran prosperidad y sobre todo de gran diversidad. Solemos pensar que el enemigo de la igualdad es la desigualdad y no es del todo cierto. Fundamentalmente lo contrario en la sociedad civilizada de la igualdad, más que la desigualdad, es la diversidad como tal. La diversidad es la forma fundamental de desigualdad, no solamente es desigualdad vertical, sino desigualdad horizontal. En la sociedad primitiva, en la sociedad más primitiva, en la forma de orden más primitiva, basada completamente en la justificación moral de la envidia, solamente con una moral envidiosa, no puede haber diversidad porque los pequeños grupos tienen que perseguir todos los mismos fines. La clave del surgimiento de las diferencias verticales es el previo surgimiento de las diferencias horizontales en preferencias y capacidades de cada quien de perseguir sus propios fines. En realidad, de lo que se trata es de que la existencia misma de la civilización depende de que seamos capaces de seguir restringiendo y controlando la envidia, tanto en el orden de nuestra moral social como en el orden individual y personal.